Oficina Oval. Los temas de hoy, teníamos una temporada que no habíamos presentado los credenciales, pero yo creo que ya está llegando la hora de que podamos dar continuidad a esta segunda temporada que tenemos de programa de televisión. O sea, ya agotamos una primera temporada y para nuestros suscriptores que sigan el canal, que le den clic o que le den dedito arriba, para poder seguir motivando la opinión pública y motorizando la sociedad con la opinión pública. Es muy interesante, muy importante. Al día de hoy tenemos unos temas muy abstractos, porque por ejemplo tenemos, Cheyenne, la parte del gobierno y las locales. Entonces, con respecto a la del gobierno, tenemos lo que debe la reforma fiscal, ¿verdad? O constitucional. Bueno, ambas van ligadas. Se está jugando con la Constitución de la República, se está jugando con un nuevo relato histórico, porque se está cambiando la Constitución a nivel nacional. Se está cambiando la historia de la Constitución, que ha sido modificada 457 veces. No tanto, no tanto. Entonces, 138 por ahí. Entonces el doctor Leonel Fernández la modificó, acuérdate. Y la modificó. Balaguer decía que la Constitución era un retrato de papel, un pedazo de papel. Entonces, la gran incógnita que yo te voy a presentar al día de hoy es que cuando esta Constitución se presente, el pueblo tendrá la condición de soportarla, porque la carga impositiva o la carga de pago la tiene el pueblo dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Si le ponen un impuesto muy elevado, el pueblo no va a poder cumplir con ese mandato. Hay casas que van a pagar $1 millón de pesos, medio millón de pesos, anual creo. Y entonces ese tema que tendríamos que edificar con respecto a este tema, con alguien que ya conozca de ese tema. Hay que traer un experto. Nosotros, exactamente, nosotros somos expositores de opinión pública básica, que le estamos rindiendo al pueblo una cuenta de cómo se puede interpretar esa Constitución. Esta Constitución y esta reforma viene dada porque el gobierno necesita apoyo del pueblo dominicano, económicamente hablando. Eso es lo que nos dicen los presidentes. Todos los presidentes, Leonel Fernández, Danilo Medina, comenzó con este antiproyecto de constitucional de revisión, pero Abinader ha sido quien ha puesto el alfiler en la llaga, vamos a llamarlo así, a quien ha dado terminación de este proyecto. Estamos hablando de que el pueblo dominicano tiene que sustentar el gobierno nacional para que haya un orden nacional, tiene que haber un sacrificio de los más pobres, o de los empresarios, o de los más pudientes. Entonces, esa Constitución está basamentada en pedir una remesa, un dinero al pueblo y pagar los nacionales, los gastos nacionales, con el dinero del pueblo. O sea, fíjate cómo hablaría un comunista con una basamenta en fascismo o en leninismo. O sea, que ellos lo que dicen es que al pueblo es que le recae toda esa carga impositiva, Cheyenne. Siempre ha sido así, mayormente. Bueno, da la buena noche porque usted se ha extendido. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Aquí seguimos en el programa Sin Corte, ¿no? Por su canal de YouTube, con usted, ¿cómo es? Canal Constanza, dele like, suscríbase ahí para que sigan nuestro contenido. Siempre en TikTok estamos con los cortecitos, usted lo verá ahí todo. Bien. Teníamos una temporada, como decía el doctor, en vacaciones, hasta cierto modo, haciendo unos arreglos y otras ocupaciones, pero ya, gracias a Dios, estamos acá para conversar con ustedes como de costumbre y que nos han dado ese favor a nosotros. Miren, como decía el doctor, el presidente de la República, aquí en República Dominicana, mayormente, se tenía desde hace un tiempecito, doctor, por hacer la reforma fiscal, para tratar de ver cómo el gobierno puede recaudar dinero, puede darle movilidad a la economía nacional. El PLD, que estaba en el poder, nunca la hizo por motivos políticos. La mayoría de los gobiernos no la hacen por motivos políticos.
Y creo que a Luis hay que darle un espaldarazo en esto porque él está haciendo este sacrificio político de crear una reforma constitucional o una reforma fiscal, y obviamente también viene una reforma constitucional, pero la fiscal, que es la que carga con impuestos al pueblo, porque no todo el mundo quiere pagar ese precio político que va a pagar hasta cierto modo el presidente y el partido de gobierno. Como ya el presidente no va a la reelección, hasta ahora lo ha dicho y le creemos, bueno, pues él se ha enfrascado en esta reforma fiscal. Obviamente que hay muchas cosas que no le van a cuadrar al pueblo dominicano. Todo aquel que pague, que tenga una casa de 5 millones o superior, va a tener que pagar dinero, porque ahora mismo hasta una choza vale 5 millones de pesos. Sí. Uno decía antes, por una mansión 5 millones, no, ahora hasta una chocita vale 5 millones de pesos y usted va a tener que pagar impuestos por esos 5 millones de pesos. Usted gana más de 50 mil pesos, usted va a tener que hacer declaración jurada. ¿Qué significa eso? Que usted va a tener que buscar un contable, que usted va a tener que buscar un financista para que le haga todo eso, y usted va a tener que pagar ese dinero para poder hacer esa presentación jurada, que yo no le veo ni pie ni pisar con 50 mil pesos, que es hasta cierto modo un diario vivir. Es un diario vivir, exactamente. Ya el diario vivir de aquí es más de 50 mil pesos. La tarjetica Solidaridad, el presidente de la República le aumentó 300 pesos más. El PLD la tenía en 850, luego el presidente la subió a 650 y ahora a 2.000 pesos. Otra de los componentes es el sueldo mínimo, de la parte positiva, estamos hablando de la reforma. El sueldo mínimo, que era el mínimo de lo mínimo, era 10.000 pesos, lo aumentó a 15.000 pesos ahora a la persona. Eso está un poquito bien, sí. Pero que lamentablemente, Ricardo, los impuestos y todo te van a chupar el pobre aumentico que te están haciendo. Eso es inflación, sería. Sí, entonces el gobierno anda buscando algunos 100.000 millones de pesos, que parece que lo necesita, y el pueblo a veces se pregunta, pero ¿dónde están la gran cantidad de préstamos que se cogieron? Es obligatoriamente, o como decía hoy creo que una comunicadora o un comunicador, bueno, pero están haciendo una reforma para poder pagar los préstamos que se cogió. Ese sería el meollo del asunto. No creo que sea así, pero hay muchas aristas. El doctor Leonel Fernández dice que no se puede aprobar ese paquetazo fiscal sin antes discutirlo con algunos sectores. Él se refiere a otro componente. Acuérdate que Jorge Blanco hizo una reforma constitucional y le subió los precios de primera necesidad al pueblo dominicano. Una reforma fiscal. Una reforma fiscal. Entonces, como subieron los precios de artículos de primera necesidad, que no va a suceder ahora porque ya eso fue excluido, no van a subir los artículos de primera necesidad. Eso dice el presidente. Pero que es el arroz, la habichuela, la carne y el aceite, no va a subir. Pero ahí es que venimos. Eso dice el presidente y eso está bien, él lo dijo así, pero ¿dónde está control de precios? Porque ya automáticamente los colmaderos y los supermercados ya han empezado a subir, todavía ni siquiera se ha aprobado. Hay que cuidar eso para que no suceda lo que sucedió en abril de 1984, que murieron más de 500 personas. Salvador Jorge Blanco, una poblada, exacto, creó un ambiente de inestabilidad, de impuestos, y la capital dominicana, tanto como Puerto Plata y tanto como Santiago, en las grandes ciudades, hubo una gran movilización de pobladas. En Constanza no hubo eso. Constanza nunca se hace nada. No, ni en Ocoa. Constanza es como diferente al resto del mundo. Pero los pueblos que están tocando los calderos al día de hoy y que están encendiendo la goma, incluyendo a San Francisco de Macorís, que tenía una huelga entre hoy y mañana. Un cacerolazo también en la capital. El cacerolazo. Le está avisando que hay tambores de guerra. Exactamente con eso. Pero mira, pues repito, esta reforma se tenía que hacer desde hace un tiempecito. No la hizo el PLD. El presidente ahora sacrifica, como quien dice, su partido y parte de su legado para hacer esta reforma, que según ellos va a beneficiar a mediano o largo plazo al pueblo dominicano. Habría que ver, ¿no es, Ricardo? Porque el pueblo lo ve en lo inmediato. Es más impuesto, más esto. Pero hay que ver si a largo plazo es cierto que pueda beneficiar. Nosotros no estamos acostumbrados a pagar impuestos. En este país nosotros ni la luz la pagamos. Pero es importante, hay que hacerlo. Pero ahora nos estamos acostumbrando a que hay que pagar 10.000 pesos de energía eléctrica. ¿Tú me entiendes? Es muy cara. Hay que pagar gasolina a 400, 300 pesos. Hay que pagar
los impuestos hay que pagarlos para que el país salga victorioso. Porque estos impuestos entran al erario público para que haya un control económico dentro de la nación dominicana. Que el pueblo quiere que es lo ver, que no sucede en Haití. el pueblo quiere ver que el dinero que entra se invierta. Y mucha gente entonces se queja de que cuál es la inversión, aunque hemos visto algunas inversiones como el teleférico de Santiago, Sí. el metro de Santo Domingo, otra parte. Hay una promesa de un metro a San Cristóbal, También. que el gobierno lo va a hacer en estos 2 años próximos. O sea, oye, ¿de qué te estoy hablando? Yo le doy la confianza a Luis, es real y efectivamente. ¿Qué pero pasa? La República Dominicana se ha construido desde la época de Trujillo en base a esos impuestos. Ahora, ¿qué hacía Trujillo? Trujillo devastó la cordillera central, devastó a San José de la Mata, a Jánico y a Sabana Iglesia, la sierra de Santiago. Le agarró toda la madera y vendió la madera en mercados internacionales. Entonces, esa madera cuando se vendía entraba moneda dura al país. Pero se decía... Entraba dólares al país. Entonces, con esos dólares, Trujillo resolvía el erario, lo que era el concepto de seguridad social o económica que tenía el país. Yo tengo entendido, había escuchado, leído por ahí, como que ese tipo de acción que hizo Trujillo en la cordillera sobre la madera, Sí. eran dinero que eran para él, no que entraban ni que al Estado. Se decía que incluso la fortuna de él la sacó de eso. Sí, pero esa ¿Qué madera... dato usted tenía de eso? Esa madera se exportaba a playas extranjeras. Porque el dinero era para él, no para el dinero que erario. entraba del concepto. Eso fue lo que yo escuché. Sí, Escuché del concepto de ventas entraba y con eso hizo Trujillo el Palacio Nacional. Tengo entendido. Bueno, pues muchos dicen que como que la fortuna de él la hizo personal, la cogió como de esos recursos, él lo vendió y cogió su fortuna. Pero son datos. un dato histórico. Que se van dando. Y pueden ser rebatidos. No, claro, por los conocedores de la ley. Porque el primer Palacio Nacional que hubo en República Dominicana era de madera, era de tabla. Sí, obvio. Entonces. ¿La hicieron de la cordillera? Sí. Era de plancha de zinc. Y ahora que me conteste Roberto Casá, que es un historiador dominicano. Amigo nuestro. ¿En qué fecha se hizo el Palacio Nacional? Fue en el 54. En el 1953-54. Tengo el dato. Entonces, ese Palacio Nacional, que no temo a equivocarme, se hizo con un dinero proveniente de la riqueza de la nación, quiero decir, de los pinos, el ébano y la caoba que tenía República Dominicana, que se vendía a playas extranjeras. Oye el dato, la deducción que tengo, porque de estos temas que nosotros tratamos aquí, nunca aparece un conocedor que lo trate tampoco y que nos edifique. Bueno, como nosotros estamos en Constanza, a lo mejor los científicos de la capital saben de todo eso. Sí, no hablan de eso. Porque eso son más duchos que nosotros. Ese es un tema que debiera de colocarse en los medios nacionales. Sí. Entonces, doctor, ya para terminar... Y con respecto a la impositiva, a lo que es la ley impositiva, que es la ley de impuestos que tiene que pagar en este país, ojalá que no vuelva a subir la gasolina ni el gasoil. Vamos a ver, el presidente ha mantenido una estabilidad, hasta cierto modo, en los precios de los combustibles. Eso es tomando en cuenta ahora mismo ciertos problemas que hay a nivel mundial, específicamente en Oriente Medio, por el lío entre Israel, Irán, Sí. Irak, Siria, Libia. Y El tráfico de combustible. Sí, que en cualquier momento puede aumentar el precio de los combustibles porque son países exportadores de petróleo y que están ahora mismo en un ambiente de guerra. Pero lo que queremos es que se discuta bien esta reforma, ojalá y el pueblo dominicano no sea tan agravado como tal con los impuestos. Obviamente van a haber impuestos, se le puso impuesto a los juegos. Usted juega ahora mismo el loto, usted saca 100 millones de pesos, el Estado Dominicano le va a rebajar 27 millones a usted de eso. Bien hecho. Se le aumentó un poco también a la bebida. Bien. Nosotros respetamos a los que beben, yo me tomo a veces nuestro traguito, pero eso no es obligatorio. Eso no es obligatorio, tanto la bebida como, como los cigarros. El alcohol y los combustibles son una fuente de ingreso y los juegos de azar son una fuente de ingreso de dinero al gobierno nacional. Entonces, basamentándonos en esa teoría, se construye un gobierno con fondos
de la nación. Pero yo le doy también un poco la razón a la oposición política de que debe de discutirse un poquito más y estudiar un poquito más este proyecto de reforma para ver cómo pueden las ideas fluir entre la oposición y el gobierno. Repito, hay que darle el espaldarazo de apoyo al presidente que se atrevió a hacer una reforma que debió de hacerse años atrás en otro gobierno y no se hizo. Pero ahora el consenso entre el presidente o el gobierno y la oposición sería importantísimo, Ricardo, porque para que no se vea una imposición del gobierno en la reforma, sino que se vea como un consenso. Lo que es la fuerza del pueblo y el PLD. Exactamente, y los partidos minoritarios también que puedan tener una participación. Los partidos de discusión. De oposición. De discusión en torno a la reforma, porque estamos hablando de impuestos, Ricardo. No estamos hablando de algo someramente, tú ves. Estamos hablando de cargas impositivas al pueblo dominicano. Debe ser discutido por todos. Si el pueblo soporta esos impuestos, acuérdate que el pueblo tiene que soportar, por eso, porque tiene que ser un impuesto inteligente. Claro. Tú no le puedes cobrar un 100%, tú le aumentas un 5% y el pueblo te lo va a pagar tranquilo. Pero en tal modo de que el pueblo tenga que pagar un 10, un 15, un 20% por artículo, creo que o no está acostumbrado a pagarlo o no puede pagar. No es que nadie le gusta, Ricardo. Tú puedes ganar 100,000 pesos y de que te dicen a ti que tienes que pagar 2,000 para atrás de cualquier impuesto, ya tú estás erizado. Ese es el razonamiento del ciudadano dominicano. Exactamente. Y que los dominicanos quieren ver que sus impuestos que se los cobran, por ejemplo, se vean reflejados en infraestructura. Por ejemplo, cada dominicano paga un impuesto cada vez que compra un combustible, pero tenemos, por ejemplo, la carretera Abanico-Constanza destruida. Caramba, pagamos impuestos por esto y por aquello, pero ¿qué sucede? ¿Dónde está nuestra carretera? ¿Por qué no están en perfecto estado? Entonces, de una vez, el dominicano, nosotros mismos los contanceros, hacemos la comparación. Pero vamos a ver y esperamos que eso se pueda discutir bien, esta reforma constitucional, esta reforma fíjate, que ha hecho el presidente, y también la reforma constitucional donde él va a tener un transitorio que dirá que él no se va a presentar en el 2028. Bueno, pero... él mismo ha dicho que no, que le creemos al presidente de la República y vamos a ver qué va a suceder en lo adelante, pero el diálogo entre toda la fuerza y los partidos políticos es vital para poder consensuar cualquier tipo de reforma, ya tanto fiscal como constitucional. Yo creo que el presidente ha llamado a diálogo y eso es importante. Hace un tiempecito algunos de la oposición han dicho como que no le van a seguir el juego al presidente, pero esto no es un juego solamente al presidente. Esto es una cuestión que se tiene que discutir para beneficio de toda la población. Porque también los de la oposición van a ser agraviados con los impuestos, pero también la gente que están en el mismo gobierno, que ganan dinero, los empleados, también van a tener esa misma carga impositiva. Pensamos que ¿Qué tiempo nos queda? La clase media. 11 minutos. Okay. Pensamos que la clase media dominicana es la más afectada siempre. Igual que los ricos, los empresarios ricos, tendrían que acostumbrarse a hacer esa participación de impuestos. En este país pagan más impuestos la clase media que los propios ricos en sí. La clase media y los ricos, pero que el problema de los ricos ya se resolvería de una manera más... ¿Usted no vio la cantidad de... más radical? La cantidad de subsidios que le dan a Cascana, a Punta Cana, a los empresarios grandísimos, a la Barrigol, a todo eso le dan un subsidio de combustible. Que por ahí es que el gobierno tiene que partir. No, bueno, acá ustedes son multinacionales o multi-internacionales que manejan muchos fondos, porque hay que darle todo ese combustible. Vamos a mejorar ese combustible que entre aquí a ver cómo se puede hacer para el pueblo. Usted está hablando de Nayib Bukele en El Salvador. No, es de aquí que se necesita. Nayib Bukele tiene un plan económico y parece que le está yendo bien. Sí, pero tenemos a pagar impuestos a los ricos que no pagaban impuestos. Y así es que se tiene que empezar aquí. Sí, tenemos el otro problema es que cuando él salga del poder,
todos los presos que están en El Salvador van para la calle. ¿Por qué? Porque el próximo presidente que llegue ¿Lo va a sacar? puede no seguir esa misma línea. Tiene que ser, no, porque la mayoría de ellos están sentenciados, Sí, ya pero lo están juzgando, o sea, ya el que tiene una sentencia de 20 a 30 años, no importa el gobierno que Sí, llegue, pero vamos a continuar. arrojar este análisis a la opinión pública, a la gente que se edifica, para que entienda que en un país de cuatrenio como nosotros lo tenemos, los presos nada más duran 4 años. Aquí en este país hay presos que nada más duran 4 años y los sueltan. El caso de... Igual que en El Salvador, que puede sucederse que cuando Nayib Bukele retire su segundo mandato, ya el que llegue va a ser flexible con la justicia, con los presos, No, creo, y suelta a la Mara Salvatrucha El lío es que a hace- convertir ese país en otro zafacón No creo, porque es que de aquí, del él ha Centroamérica. logrado esa lucha social ahí, y ahora mismo ese país goza hasta cierto modo de una paz que no tenía antes y goza de una seguridad jurídica que no tenía antes. Entonces, si vuelve y retrocede, bueno, Entonces lo que te daría pena, pero no creo, no estoy creo, explicando no creo. que ya la tecnología que nosotros tenemos en República Mire. Dominicana acredita a que se haga una mejora administrativa, una mejora administrativa de la nación que sea perfecta, que se asemeje a lo perfecto.